Rade, ¿cómo les va la vida? Bienvenidos al segundo capítulo de ¿qué es la intuición? Para recordar un poquito lo que estuvimos hablando ayer, vamos a retomar en el último mantra que leí. Así, desde ahí en adelante, podemos tener una concepción un poquito clara de dónde habíamos dejado y cómo continuar en todo esto. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna describe la diferencia en la mentalidad de un buscador. Bhagavad Gita 2.41. Vyavasayat mikha buddhir ekeha kuru nandana bahushaka hi anantascha budayo vyavasayinam. Oh hijo de Kuru, la inteligencia de quienes están en el camino espiritual determinado es una y enfocada. Pero la inteligencia de quienes no están decididos es múltiple, ramificada e infinita. ¿Qué significa? Que está totalmente distraída. Está volando, constantemente volando, buscando algo que en realidad no quiere percibir dentro de sí misma. Lo quiere afuera. Si tu objetivo es claro, realizar la verdad, conocer a Dios, despertar tu alma, desarrollarás una intuición afilada que te guiará directamente hacia ello. Pero si estás indeciso o motivado por deseos superficiales, tu mente saltará de una promesa vacía a otra, de técnica en técnica, sin profundidad, como una mariposa revoloteando sin rumbo fijo. Justamente ahí es donde está el secreto: hacer con que nosotros estemos determinados, enfocados en lo que realmente vale la pena. Y cuando encontramos la esencia, enfocarnos en esa esencia, ir hasta lo más profundo, sin distraernos. Ahí es donde está el secreto. El Bhagavad Gita nos invita a cultivar esta resolución interna. Define qué buscas en lo espiritual y sé leal a ese anhelo verdadero. No te dejes encandilar por cada oferta brillante que aparezca. Chanchalán. Esa inestabilidad viene de la mente. La mente está constantemente inactiva. Distraída. No inactiva, está bien activa en realidad. Está distraída, muy distraída. Y justamente ese es el peor conflicto que tiene la mente. O la identidad mental, ¿no? La que no puede suplir su satisfacción porque no es el alma. Incluso los Upanishads, parte de las escrituras más filosóficas de la India, nos dan una pista para no ser engañados. Aprender a equilibrar el conocimiento trascendental con el conocimiento mundano. En el Ishopanishad se dice que solo aquel que aprende a conocer simultáneamente lo eterno y lo temporal puede cruzar más allá de la muerte y saborear la inmortalidad. La inmortalidad no es ninguna ciencia, no es algo que vamos a buscar en algún, como la vimos en las películas y todo eso. No. La inmortalidad es nuestra naturaleza. Sachit Ananda, eternos, plenos de conocimiento y felicidad. No es ninguna increíble realidad utópica que en algún momento vamos a alcanzar. No, ya somos. El Ishopanishad Mantra 11 dice: Vidyam cha vidyam chayas tat veda udayam saha avidyayam rityum tirtva vidyayam ritin asnute. Solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la nesencia, la ignorancia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos, el samsara. Y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Este mantra nos enseña que tanto la vidya, el conocimiento espiritual, como el avidya, el conocimiento ordinario de este mundo material, tiene su papel. Cultivar solo la vida material, avidya, nos ata a la muerte de la conciencia, y perseguir solo una supuesta vida espiritual ignorando la realidad también puede llevarnos a la ruina por fanatismo o ingenuidad. En relación a la parte del avidya, muchas veces vemos en el ramo de la análisis de la sociedad y los líderes de la sociedad y cómo es que está todo esto siendo manipulado,
a mucha gente que se estanca en el entendimiento de lo que son las élites y la manipulación social y todo eso. Pero ¿de qué te sirve seguir deambulando constantemente en eso si no tenés un resultado útil para tu verdadera satisfacción como alma, ¿no? Ahí es donde está el punto esencial. Le voy a dejar un videíto que habla del tema al final de este, ¿no? Aprender lado a lado ciencias materiales y sabiduría espiritual nos permite trascender la muerte, superar la ignorancia y la repetición de errores, nacer y morir y volver a hacer todo lo mismo, y alcanzar Amrita, el néctar, lo eterno y verdadero. ¿Qué implica esto en la práctica? Que usemos el sentido común y el discernimiento, ciencia, lógica, hechos. Eso sí que sería interesante. Que todas las realidades que hoy en día el ser humano está siendo expuesto, como si y la historia oficial que sea corroborada con hechos reales, no con apariencias que están trucadas, como el viaje a la luna, por ejemplo. Junto con la fe y la contemplación mística. Ahí, que haya una armonía en la ciencia, la lógica y los hechos, junto con la fe y la contemplación mística. Pero la fe, ¿qué es la fe? Si no son creencias previas que afirman que eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, desenvolvemos confianza en relación a algo que previamente hemos tenido una experiencia. Entonces, de esa manera, lógicamente deberíamos tener confianza en que eso puede llegar a volver a suceder. Como que se me aumente la capacidad de leer mejor cuando tengo la graduación de mis lentes correcta. No, es una idea. Entonces, justamente de la misma manera, lo mismo que sucede con las percepciones espirituales en base a la contemplación mística, ¿no es cierto? Vivencial. Tú vivirla. Desde tus propias vivencias vas a empezar a despertar la intuición a otro nivel, ¿no es cierto? Verás que la espiritualidad verdadera resuena con la razón y engrandece la realidad en lugar de negarla. Conoces la naturaleza cambiante del mundo. Por ejemplo, sabes que el dinero o la fama son temporales y conoces la naturaleza eterna del alma. Con esa combinación, no te será fácil caer en engaños burdos ni dejarte llevar por fantasías porque tienes los pies en la tierra y la mirada en el cielo al mismo tiempo. O sea, con lógica y coherencia uno tiene que entender que si yo soy una persona que se ha dedicado 30 años a investigar sobre el sánscrito, los Vedas, ir a India, mover mi cuerpo de acá para India muchas veces, juntar el dinero que cuesta el pasaje, ir y estar allá, buscar los hoteles, comer allá, sufrir las situaciones que te pueden llegar a dar alguna enfermedad, estudiar mientras tanto los Vedas, el conocimiento práctico, estudiar psicología, teorías de esto, de lo otro, terapias y todo eso. Si yo vengo y te ofrezco a ti una terapia, el sentido común te dice, esta persona merece que yo colabore para que todo lo que esta persona me está diciendo, en todo lo que aprendió en toda su vida, tenga algún tipo de reciprocidad de parte mía. Pero ¿cuál es el problema en la mayoría de las personas? La miseria existencial. Pero no es la miseria hacia los otros, sino la miseria hacia sí mismos. Están constantemente intentando menospreciarse a ellos mismos, por ende no son merecedores. Y ahí es donde tenemos que observar qué tan merecedores somos de la realidad última, ¿no es cierto? Con esta combinación no te será fácil caer en engaños burdos. La intuición, la brújula del alma y cómo afilarla. La intuición espiritual es como un músculo. Todos los poseemos en forma de esa vocecilla interior que intuye cuando algo se siente bien o se siente mal, en lo profundo. Pero podemos fortalecerlas con prácticas y experiencias. La brújula innata del alma y afinarla es parte esencial de nuestro viaje espiritual, que finalmente es nuestro único viaje. Es como si tú vas al gimnasio y vas y levantas pesa y levantas pesa y levantas pesa. Por la ruptura de la fuerza vas a hacer que crezca el músculo. Tu inteligencia
Funciona de la misma manera. Si vos estás alimentando tu inteligencia con programas de televisión estúpidos, viendo a idiotas bailando un pasecito con una música horrible que tienen la frecuencia de las peores frecuencias que existen para la concentración y la mente, no esperes que tu inteligencia tenga la capacidad de discernir lo que es el Jaiva Dharma, Atato Brahma Jigyasa y todos los conocimientos que están escondidos en los Vedas. No podés. ¿Por qué? Porque tu cabeza no está fértil para el conocimiento de la semilla trascendental. Aquí es donde converge la psicología mística y la mística, Jung hablaría de integrar nuestros sueños y escuchar al inconsciente. Los yogis hablarían de meditación y purificación del corazón. Ambos apuntan a lo mismo: conócete a ti mismo. Esa es la esencia más sublime de la existencia, porque desde ahí vas a entender que no tenés nada que ver con un cuerpo material finito y momentáneo, que la identidad mental, como hicimos en el reto que hicimos la semana pasada, las personas llegaron a comprender que de verdad no había la identidad mental no era real y que solo estaba llevando al ser a la distancia de la paz y la armonía. Justamente por eso le estoy tratando de dar este conocimiento para que ustedes tengan su propia realización sobre esta esencia. Ahí es donde está escondido el punto. Si ustedes simplemente escuchan a otras personas y hablan en relación a lo que escucharon, pero no vivenciaron, están hablando desde la fe ciega. Vengan y practíquenlo en su propia vida. Conócete a ti mismo, sinceramente, porque en el fondo de tu ser brilla una chispa de la verdad, siempre. Esa chispa puede estar cubierta por nubes de condicionamiento, miedo e ignorancia. Para disipar esas nubes y ver con claridad debemos practicar. La tradición Vaishnava nos da un ejemplo muy dulce y aleccionador a través de un mantra del Upadesamrita, el néctar de la instrucción, de Srila Rupa Goswami. Este verso compara el proceso del despertar, nuestro gusto espiritual, con curar la enfermedad de la ictericia, la cual hace que todo sepa amargo al paladar, incluso si comes azúcar. El Upadesamrita en el texto 7 dice: Syat Krishna Nama Charita Desitapya Vidya Pito Pataptara Sanasya Narochiyanu Kin Adara Anudinan Kalu Saivayustaha Swadikramat Vavatitat Ganamulahantri. Perdón, pero esta métrica de la lectura me es difícil porque se agrega más. Miren, Syat Krishna Nama Charitadi Pito Patara Sanasyaha. Por ejemplo, ahí yo estoy cortando un montón de palabras. Estoy acostumbrado a la métrica de más corta del Bhagavad Gita, ¿no? Y esta es un poco más larga como la del Bhagavatam y no estoy habituado. Pero vamos a lo que es la traducción, que es lo que nos interesa. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentales, dulces, como el azúcar kande. El azúcar kanda es un tipo de azúcar. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia, de la avidia, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, el Mahamantra, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que por practicar el proceso de despertar la mente a la realidad espiritual, naturalmente vamos a entrar en contacto con la vivencia. Desde esa vivencia, nuestros oídos van a estar más despiertos a la intuición. En este hermoso verso se explica que el nombre, las historias y los atributos de Krishna, la suprema personalidad de Dios, son dulces como el azúcar. Sin embargo, nuestra lengua está afligida por la ictericia de la avidia, la ignorancia. Estamos muy apegados a la identidad mental y todo lo que representa esto. Todas las ficciones y las dramatizaciones que hemos aceptado del sistema, de los parientes, del karma previo, que nos nublan la percepción de lo que realmente somos, un alma eterna. Y por eso al principio no nos saben dulces, es decir, la práctica espiritual pura inicialmente puede parecer insípida o incluso difícil. ¿Por qué? Porque la mente empieza a hablar y a agitarse y empieza a sentir que está en peligro la identidad falsa que tanto tiempo viene cultivando. ¡Qué situación paradójica! Lo más dulce nos sabe amargo debido a nuestra enfermedad, nuestro condicionamiento material. La solución
tomar el remedio todos los días con fe y reverencia, cantar esos nombres sagrados, conectarnos con Dios diariamente, aunque al inicio no sintamos gran sabor. Esto puede pasar no solo con el canto del santo nombre, con la práctica del yoga, con la meditación, con acercarnos a un maestro espiritual, con cualquier cosa nos puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos completamente condicionados a levantar inmediatamente la barrera de la disonancia cognitiva por el miedo a que se destruya la identidad falsa, al punto de que yo he llegado a escuchar de que tengo miedo de que me hagas perder mi identidad, como si tu identidad fuese real. El problema está en que tu identidad es la identidad mental. Y eso todavía ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, cuando tu identidad mental está tratando de defenderse a sí misma para no representar la esencia de la existencia, que es la identidad del alma, el que está confundido es el que está llevando esa ilusión a cabo, o sea, que está viviendo esa ilusión. Y ahí es donde está el punto: luchar contra nuestra propia disonancia cognitiva. Cantar esos nombres sagrados, conectarnos con Dios diariamente, aunque al inicio nos sintamos gran sabor. Esa es la esencia. Si perseveramos con sinceridad, día tras día con cuidado, entonces poco a poco Kramat despertará el sabor natural, Ruchi, el sabor, el gusto, y nos daremos cuenta de la dulzura infinita que siempre estuvo ahí. Y lo más importante, la enfermedad será destruida de raíz. Tat Gada Mula Hantri, la práctica destruye la enfermedad desde la raíz. Esa es una de las frecuencias más esenciales de activar en nuestra alma, la capacidad de destruir la ignorancia. Como había dicho en varios lugares, en varios momentos, la vida espiritual no es una vida armoniosa como uno la pinta en el New Age, que la meditación, el desestresarse. Es una batalla gigantesca contra el ego falso, ¿no? Y ojo, mucha atención a que siempre estamos ahí listos para desenvolver el ego espiritual. ¿Qué nos dice esta analogía para nuestra propia intuición? Que lo verdadero puede que no gratifique de inmediato nuestros sentidos o ego, pero con el tiempo nutre profundamente el alma. En contraste, las cosas engañosas a menudo son dulces al principio como un caramelo para un niño, pero luego dejan un vacío o un amargo arrepentimiento. Como decía una canción en Argentina hace muchos años: el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Y hablaban de las drogas, como las personas hacen con que los demás se envicien para después proveerlos de todo lo que es autodestructivo, porque uno es el que termina tomando la decisión de destruirse. Nuestra intuición se afina cuando aceptamos esta realidad y no nos rendimos ante las primeras dificultades. Al contrario, entendemos que si una disciplina es sana, pero nos cuesta, quizás allí hay una enseñanza. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, imagínate que en una situación pierdes dinero con una persona o pierdes tiempo. No hay nada que se pierda. La pérdida es una ilusión, no perdemos absolutamente nada. Todo lo que está sucediendo en nuestra vida tenía que suceder y es parte de un proceso de enseñanza, aprendizaje para nosotros trascender este mundo material. Al contrario, entendemos, nuestra intuición se afina cuando aceptamos esta realidad y no nos rendimos hasta las primeras dificultades. Al contrario, entendemos que si una disciplina es sana pero nos cuesta, quizá allí está una enseñanza. Debemos crecer, limpiarnos por dentro para apreciar su fruto. Cada acto de honestidad con uno mismo. Cada vez que meditas, aunque tu mente quiera correr, cada vez que dices la verdad en vez de mentir, estás fortaleciendo ese músculo, el del alma determinada. El músculo de la intuición que se está empezando a escuchar mejor a sí mismo y acercándote un paso más a la claridad espiritual. Podemos complementar esta lección con la sabiduría del Bhagavad Gita acerca de las diferentes clases de felicidad o satisfacción. Krishna explica que aquel que al inicio sabe como veneno, pero al final sabe como néctar, es la naturaleza sádvica, pura y beneficiosa. Mientras que al principio sabe a néctar, fácil, pero termina siendo veneno, es rajásico, engañoso e inferior. Como muchas cosas de la comida que hoy en día tenemos a mano. Una persona come unas cosas que no les hacen bien, pero le gusta en la lengua, termina haciéndose mal sin darse cuenta de que está justamente siendo engañado por su incapacidad de controlar la lengua. Por eso también se dice Bacho vegan manasa de vegan. ¿Cuáles son una de las principales cualidades del maestro o quién puede transformarse en un maestro? Aquel que tiene la capacidad justamente de controlar sus deseos sexuales, su lengua y todo lo referente a la armonía
de nuestra línea corporal o la línea de los chakras. Aplicado a nuestro tema, muchas prácticas profundas requieren paciencia. Pueden parecer difíciles al inicio, incluso veneno para nuestro ego impaciente, pero a la larga dan néctar genuino. En cambio, a veces las falsas vías suelen darte un subidón inmediato, un néctar artificial, que luego se vuelve en veneno en forma de desilusión, dependencia o pérdida de tiempo, como cualquier droga, la televisión, el escape por la social media y todo lo que implica esto, pero ya lo entendemos, me parece, ¿no? No cambiemos néctar eterno por caramelo barato. Aprendamos a tolerar ese gusto amargo inicial sabiendo que es la medicina actuando y confiemos en que el verdadero néctar vendrá. Otra de las cosas que sucedió en el reto es que mucha gente empezó a ver cómo su mente intentaba salir desesperada del reto para que el alma condicionada considere la idea de que eso no era lo correcto, o las excusas que damos para no hacer el reto, ¿no? Constantemente estamos buscando cómo escapar porque tenemos miedo de disolver la realidad falsa de nuestro ego. Esta sabiduría aceptada por psicólogos, crecimiento postergando gratificación, crecimiento postergando gratificación. Sí, decirle a la mente, ya voy a disfrutar, no te preocupes, ahora me encargo en esto. Y santos, por igual, es crucial para agudizar tu intuición. Te previene de confundir placer momentáneo con bienestar espiritual duradero. Pasos prácticos para desarrollar una intuición espiritual más aguda. Después de reflexionar sobre todo esto, conviene resumir acciones concretas que te ayuden a cultivar tu intuición y discernimiento espiritual en el día a día. Estas son algunas recomendaciones prácticas nacidas tanto de la filosofía perenne como el sentido común que puedes empezar a aplicar. Vamos a ver. Practica la autohonestidad radical. Sé como Diógenes contigo mismo. ¿Se acuerdan de Diógenes que hablamos en el primer video de que salía por el mercado de día con una linterna para encontrar un hombre honesto? Contigo mismo, examina tus motivaciones con la lámpara de la honestidad. ¿Por qué buscas cierta práctica o maestro? ¿Es por auténtico anhelo de verdad o por moda, presión social o promesas de soluciones fáciles? Atento, ¿por qué estás buscando un maestro? ¿Por qué cuando el maestro te pone en el fuego del sacrificio y te quema el ego salís corriendo? ¿Qué había? ¿Qué era lo que te incentivaba al principio para hacer con que salgas corriendo cuando la mente viene a decirte no te conviene? ¿Por qué? Pensalo. Mientras más sincero seas en reconocer tus propias sombras. Cuando esto lo hablo para mí también. Mis propias sombras tengo que reconocerlas. Este es un proceso que si yo no lo practico, no puedo ayudar a nadie. Todos y cada uno de nosotros tenemos que practicar esto. Inseguridades, apegos, el ego falso, la mente, todo. Todos tenemos eso por estar dentro de un cuerpo material. Más clara será tu brújula interna cuando pongas en jaque a tus sombras. La intuición se nubla con la automentira, en cambio florece cuando vivimos en verdad con nosotros mismos. Estudia sabiduría genuina, alimenta tu inteligencia con escrituras y obras filosóficas profundas. Conéctate con los sabios que escribieron previamente, porque de esa manera despertarás tu propia sabiduría. Lee el Bhagavad Gita, los Upanishads, textos de los santos y filósofos reconocidos. No hace falta que creas ciegamente, pero expón tu inteligencia a la enseñanza que han guiado a la humanidad por siglos, milenios. La lectura reflexiva afina la mente y la impregna de arquetipos verdaderos, lo que te dará marcos de referencia para comparar con cualquier doctrina nueva que aparezca. Esencial lo que acaba de decir ahí, atentos. La lectura reflexiva, analítica, con la capacidad de expandir nuestra inteligencia, afina la mente, la afina porque la hace más perceptiva y la impregna de arquetipos verdaderos. Estamos llenos de arquetipos falsos sobre lo que debería ser la felicidad, las relaciones, la sexualidad, la familia, el bienestar económico, todo. La moralidad, la ética, un montón de arquetipos, pero son falsos, estructurados específicamente para controlarlos. El gran imperio romano está aquí, adentro de la cabeza de cada mente que está condicionada a las realidades falsas de la existencia. Esto te dará marcos de referencia para comparar con cualquier doctrina nueva que aparezca. Yo generalmente me gusta leer de todo un poco, ¿no es cierto? Pero
¿Qué dicen los Vedas de esto? ¿Cómo esto se compara a los Vedas? ¿Qué tiene relación esto con el Bhagavad Gita? Ahí siempre lo tengo como base. Desde ahí, al tener esa sabiduría profunda, ayudándome como termómetro, es fantástico. ¿Cómo puedo extraer cosas positivas de un montón de entidades que están aquí en Occidente trayendo tanto conocimiento y poner mejor en práctica mi propia comprensión de lo que es los Vedas? De eso se trata. Cuando conoces lo que hizo Krishna, Buda, un Lao Tse o un San Juan de la Cruz, es más difícil que te impresione el charlatán de turno, ¿no? Y hoy por hoy hay tantos otros. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios. Yo lo puse en audio en un año, hace 15 años, 16, no, 20 años. Lo escuché más de 300 veces, a todos los libros juntos, era fascinante. Cosas que revelaba que solo estaban en el Bhagavatam, en las literaturas védicas. Así que está en todos lados el conocimiento. Todo depende de tu deseo de alcanzarlo. Observa los frutos de la vida real. Pon a prueba las enseñanzas en tu propia vida y observa si estás probando una técnica de meditación o siguiendo a un mentor espiritual. Evalúa los frutos. Tú y los demás practicantes están creciendo con humildad, compasión, paz, se desenvuelven cualidades. Ahí es donde está el punto. ¿O notas dogmatismo, soberbia, caos emocional? ¿Qué está pasando? La experiencia es un gran maestro. No te quedes solo con teorías. La intuición se agudiza cuando la contrastas con la realidad. Esto requiere tiempo de práctica y también apertura para corregir el rumbo si ves señales de alarma. Ahí es donde está el secreto. Aprender a redireccionar. ¿Ves? Como el GPS. Vos ponés el GPS en el auto y tomaste una curva errada y te redirecciona. No hay ningún problema. Volvé. Conecta con tu alma mediante la oración o la meditación. Eso es esencial. Diariamente reserva momentos de silencio interior. Eso te genera sabiduría, introspección, pensar, analizar desde el silencio. Ya sea a través de la meditación, la oración sincera, el canto de mantras o la contemplación. Este es el espacio donde escuchas la voz sutil de la superalma o la voz de la conciencia, como quieras llamarlo. Los maestros Vaishnavas recomiendan especialmente el Mahamantra Hare Krishna, que si quieren les voy a dejar un video al final de este para poder profundizar en lo que es la práctica del mantra Hare Krishna y la utilidad en nuestras vidas, para limpiar la mente y el corazón. Encuentra una práctica espiritual legítima. Puede ser repetir un nombre divino, observar una respiración, pranayama, leer, reflexionar, pero sé constante. No dejes de actuar en relación a eso. Las metas se alcanzan con la constancia. Así crearás un canal claro de comunicación con lo divino en tu interior y esa es la fuente más confiable de la intuición. Con el tiempo sentirás casi instintivamente que vibra con esa conexión sagrada y que no vibra. O sea, tendrás la capacidad de discernir si la que te está hablando es tu mente condicionada o tu alma. Busca la guía de personas sabias y humildes. Aunque tu camino es personal, no camines solo. Siempre va a haber personas sabias deambulando en tu vida tratando de recordarte tu esencia. Encuentra compañía de buscadores sinceros o personas de probada sabiduría, probada, confirmada. Por eso en los Vedas se dice Guru, Shastra y Sadhu. Esos son el trípode que hace el sostén de toda vida espiritual. El maestro espiritual, las escrituras sagradas y los sabios. Un verdadero guía espiritual no tiene por qué ser famoso. Puede ser alguien prácticamente anónimo, pero cuyos ojos reflejan paz y cuya vida irradia servicio y alegría genuina. Acércate a comunidades sanas donde se practique lo que se predica. Pregunta, dialoga, observa. A veces otras personas ven señales que uno no ve. A mí me encanta hablar con personas que tienen percepciones diferentes para poder aprender de la variedad. En la India se dice que la variedad es la madre del disfrute. Eso sí, distingue entre crítica constructiva y cinismo. Rodéate de gente que aspire a la verdad, no de cínicos que no crean en nada. Un ambiente de sinceridad colectiva potenciará tu propia capacidad de ver con claridad. Tu propia capacidad. Ora por discernimiento y protección. No subestimes el poder de pedir ayuda directamente a lo divino. Entra en una conexión, porque si yo no te conozco y tú
me contactas y yo te respondo y empezamos una charla, empezamos a tener una percepción diferente de cada uno de nosotros, empezamos a conocernos, empezamos a entender qué le gusta al otro, qué no le gusta, cómo mejorar nuestra relación. De la misma manera funciona la relación con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Si vos no empezás a tener una charla, él está todo el día charlando pero no lo escuchás, no es el problema de él, es el problema tuyo, que no estás afinando o no estás poniendo lo necesario para activar esa comunicación. ¿Sabes qué pasa? Cuando empezás a activarla te das cuenta que te viene hablando hace mucho tiempo, pero estabas distraído. No subestimes el poder de pedir ayuda directamente a lo divino. Puedes orar con tus palabras: Dios, por favor, guíame hacia lo verdadero y aléjame de lo falso, ilumina mi corazón. Eso que acabo de decir, hay mantras en sánscrito que son exactamente eso. Lo mismo que acabo de decir ahí. En la tradición Vaishnava a Dios se le llama Chaita Guru, el Guru en el corazón, quien siempre nos acompaña. Cuando humildemente pedimos luz y estamos dispuestos a actuar según se nos muestre, ocurren sincronicidades constantes, encuentros afortunados, avisos en sueños o simples corazonadas que nos orientas. Ahí tenés tu intuición, ahí está funcionando. Esa es la intuición afinándose con ayuda de la gracia. Pide y se te dará, busca y se te abrirá. Esa promesa espiritual se cumple cuando hay sinceridad, simple. Siguiendo estos pasos verás que poco a poco desarrollarás un sexto sentido para lo espiritual. Si se trata de volverse paranoico, no se trata de volverse paranoico ni hipersensible a fallas en todos lados. No te preocupes si cometes errores, es parte del proceso del aprendizaje. Aparte, nada de todo lo que hagamos es un error, ni siquiera las asociaciones tóxicas son parte de algún tipo de mensaje que tenemos que aprender. Sino de combinar la mente, el corazón, el espíritu en armonía. Una intuición aguda no te hará cínico. Al contrario, te mantiene esperanzado, pero con los ojos abiertos. Confía en el proceso. Cada día de práctica sincera es como afinar un instrumento, el instrumento de tu alma, para que toque la melodía de la verdad con claridad. O sea, tenemos que transformarnos en músicos expertos que aprendan a escuchar el sonido divino. De eso se trata absolutamente todo. Y te aseguro que no hay un solo ser vivo que no tenga capacidad de hacerlo. Todos tenemos esa capacidad. Lo único que tenemos que hacer es despertarla y cultivar la continuidad. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con este tipo de conocimiento. Este es el número 2, mañana voy a soltar el número 3 y va a quedar en una lista de reproducción donde está el nombre de qué es la intuición. Así que nos vemos pronto en el próximo video. Suscríbete, lo mismo de siempre, deja tu comentario para ver qué opinás y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Radhe, Radhe.